Dice así la Yom Yom de hoy. Hoy ¿qué tal? Hola Rabinovich, Eduardo. Hoy durante el día fue 9 de Elul. Nos cuenta el Rebe anterior. Mi abuelo, o sea, el Rebe Maharash, el Rebe Shmuel, dijo en referencia al Itbonenut. ¿Qué es Itbonenut? Es la profunda meditación concentrada en un tema de difícil entendimiento. Y dice así, si el tema le concierne, será entendido y comprendido. En la Torá eso se evidencia en las leyes relacionadas con mujeres, etcétera, y los argumentos que pueden producir. Estos son analizados por Tanaim, Amoraim y Geonim, que son los sabios de la Mishnah, de la Gemara, y los grandes sabios que vinieron después, los genios, todos de mentes brillantes. Y la Torá es verdad, a pesar de que esta mujer está más allá de discurrir argumentos semejantes. La verdad es que cuando la cosa concierne, aun aquellos de intelecto débil idean conceptos intelectuales profundos. En otras palabras, si a uno realmente le interesa el tema y le concierne el tema, que no le quepa la menor duda, que puede llegar a sacar conclusiones eh, tan profundas que hasta los mismos, por ahí los mismos Tanaim o Emoraim, sabios del Talmud o Geonim, aprenden de ello. Por eso hasta puede ser gente como era en aquella época, cuando el rey Maharaj dijo esto seguramente, que usualmente las mujeres no, digamos, no había cursos y seminarios para chicas como tenemos hoy en día. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Marcelo Moyé? Hola, ¿qué Sin tal? Muy bien, Baruch. embargo, Baruch Hashem. Sin embargo, si realmente a alguien le interesa, por más alejado o ignorancia que tenga en el tema, puede lograr conclusiones muy profundas y muy grandes. El Talmud, cuando uno mira el Talmud, va a encontrar, como hemos explicado otras veces, va a encontrar gran cantidad de historias que aparentemente son historias eh, que primero difíciles de entender y segundo difíciles de entender cuál es la enseñanza, porque todo lo que es Torah tiene que ser Jorah, enseñanza. Y de esas historias que aparentemente son, como mínimo, son raras, entonces tenemos que entender qué es lo que representa la historia y para qué la cuenta la historia. Eh, el Rebe solía hacer eh, conclusiones del Talmud, de distintos, digamos, tratados del Talmud a lo largo del año. Siempre eran varios durante el año, con unas explicaciones fabulosas, impresionantes, bajadas a tierra, ¿no es cierto? Porque a veces la explicación puede quedar en el sexto, séptimo cielo, donde uno queda así medio, ¿cuál será la enseñanza? ¿Qué nos quiso decir? El Rebe nos bajaba, desmenuzaba el tema y lo bajaba a cada uno de nosotros que nosotros podamos entender. En un año que fue el 19 de Kislev, del año creo que 5726, habrá sido 1965-66, el Rebbe concluyó el tratado de Abodazara. Yutet Kislev en general es un día que es el año nuevo hasídico, donde la gente asume Belín Eder de estudiar todo un tratado a lo largo del año para que este día sea un día, digamos, donde se concluyan todo el Talmud. Y el Rebbe siempre concluía un tratado. Ese año terminó el tratado de
Abodá Zará. Abodá Zará es idolatría, pero obviamente que trata un montón de temas. Al final del tratado se trae una historia de estas que, como le decía antes, que parecen raras. Y ahí habla así. Había un rey, que el rey se llamaba Shibur Malka. Este Shibur Malka, ¿qué tal, Marcelo? Shibur Malka era un rey de lo que sería Persia. Y a lo largo de la historia hubo distintos reyes. Hubo de reyes más favorables y reyes menos favorables. Este era un rey que estuvo entre el tercero y séptimo siglo, por aquella época, uno de los reyes de Persia que hubo. Y este Shibur Malka era no solamente que era favorable a los Yehudim. En estas épocas de tanta prensa negativa, entonces es bueno que hablemos de que entre los pueblos del mundo también hay gente que admira a los Yehudim. Y el Talmud trae ahí al final del tratado de Abodá Zará que estaba este rey Shibur Malka. Y Shibur Malka no solamente que apreciaba a los Yehudim, tenía contactos con los sabios de los Yehudim y era muy versado en la Torá y en la ley judía, hasta tal punto. Y vamos a ver una historia que pasó con él. Un día él estaba, así cuenta, con dos Yehudim, uno que se llamaba Mar Yehuda y otro que se llamaba Bati Bartovi. Así cuenta el Talmud, dos personajes. El rey quiso agasajarlos a estas dos personas y trajo un etrog. ¿Vieron el etrog que tenemos en Sukkot? Trajo un etrog y lo cortó, tenía un cuchillo, lo cortó el etrog y se llevó un pedazo para él. Después, ¿qué hizo? Después cortó un pedazo y se lo dio a Bati Bartovi. Después agarró el cuchillo, lo puso 10 veces en la tierra. A ver si ya vamos a explicar todo esto. En realidad no como digo yo, sino como lo explica el Rebbe. 10 veces lo puso sobre la tierra, lo puso y lo sacó, lo metió, lo sacó, lo metió, lo sacó. Después lo cortó un pedazo de etrog y se lo dio a Mar Yehuda. Hay quienes dicen que era Rabbi Yehuda, el alumno de Shmuel, etc. Y acá, eh, y acá hay una pregunta, hay un montón de preguntas que se pueden hacer sobre esto. Que estas preguntas en realidad las hace el Rebbe en ese Sium, que incluso está impreso y está corregido por el Rebbe. Como le dije antes, esta persona era o sea, ¿para qué metió el cuchillo en la tierra? Hay una ley que dice, pues bueno, después por ahí le voy a explicar un poco mejor, que para cacherizar el cuchillo hay que ponerlo 10 veces sobre la tierra. Y esto lo hizo en la mitad. Primero comió él, le dio a Bati Tobi, y después puso el cuchillo en la tierra y después comió él. Y como le dije antes, después le dio de comer a Mar Yehuda o Rabbi Yehuda. Como le dije antes, él era una persona muy versada en la ley judía. Cuando pasó esto, le dice Bati, al que le dio primero, y que vio que él cayerizó el cuchillo para el otro, para Rabbi Yehuda, pero para él no lo cayerizó. Entonces entonces le preguntó, ¿acaso yo soy un Yehudí? ¿No soy Yehudí? Como diciendo, yo no tengo que comer kasher, para mí no tiene que estar cayerizado. Entonces el rey le contestó, yo a Rabbi Yehuda lo conozco, sé que es una persona íntegra, a vos no te conozco tanto. Esa es una respuesta. Hay otros que dicen que él les dio otra respuesta. Miren qué interesante. Cuentan que ahí en Persia, cuando venían gente,
pienso que hoy en día también pasa, suceden estas cosas, pero en aquella época era algo oficial. Cuando venían gente distinguida o visitantes, etcétera, entonces los recibían y entre otras cosas les mandaban mujeres para el placer. Así era la costumbre ahí aceptada. Entonces el rey le dijo, según la segunda versión, le dijo, ayer a la noche vos recibiste a las chicas que te mandaron y Rabí Yehuda no los recibió. Entonces, ¿qué te venís a hacer ahora el tzadik, digamos, que tenés que comer kosher si ayer a la noche te olvidaste de eso, digamos? Esto es lo que cuenta el Talmud. Como Rabbi Yehuda se portó bien y al contrario, él mostró sus principios, entonces por eso el rey se preocupó de que Rabbi Yehuda coma kosher. Muy bien, y acá tenemos un montón de preguntas. Primero, vamos a hacer la pregunta muy sencilla. Está bien, el tipo se mandó, pecó, recibió a las mujeres, pero porque ayer haya pecado, ¿eso quiere decir que hoy no tiene que comer kosher? Son dos cosas diferentes. Ayer hizo lo que hizo, pero kosher tiene que comer igual. Entonces, ¿qué importa lo que hizo ayer? Aparte pudo haber hecho teshuvá. Si ya el rey era versado, puede pensar para bien. Pero aunque no haya hecho teshuvá, un Yehudí, cada mitzvah que hace, cuenta. Una pregunta. Esa es una de las preguntas. Si ya, digamos, ¿no es cierto? Ya quería cayerizar el cuchillo para el otro, o sea, para Rabbi Yehuda, lo hubiese cayerizado antes. ¿Qué problema hay si él, antes de comer, ya hubiese puesto el cuchillo en la tierra y le hubiese dado de comer cayer a los dos? Porque justo quiso mostrarle al otro que el otro que el kashrut se lo cumplía con este y no con el otro. Eh, y aparte, eh, él tenía obligación de comer o no tenía obligación de comer. Entonces, vamos a entender en qué consiste acá, qué es lo que habla el Talmud. Les explico que el Rebe hace una explicación muy extensa que tal vez sería interesante sentarnos, pero esto hay que tenemos que estar en la yeshiva o en el Betamidrash o en el Shil y sentarnos y estudiarlo con el libro de adentro, como se estudia en una yeshiva. Pero para tener el concepto general, vamos a tratar de enseñar el Rebe, el Sium, no fue en el año 65 66, fue al final del año 70, 1970, Yutet Kislev. Y tenemos que entender qué es lo que hay profundo, qué es lo que hay profundo acá en todo esto. Y el Rebe trae así, cuando trae la historia de Purim, sabemos toda la historia de Purim, cuando Amán quería hablar mal del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo así, mirá qué, entre comillas, ¿no? Qué perverso o maleducado que es este pueblo, que si una persona está tomando, un yehudí, está tomando un vaso de vino y se le cayó un bichito adentro del vaso, saca el bichito y sigue tomando. Pero si vos, le dijo, vas a tocar el vino, siendo que el rey no es judío, se transforma en yain nesej, en vino de libaciones, y el yehudí no lo va a tomar. Eso es una falta total de respeto. Está como rebelándose, este pueblo se rebela contra vos, contra el rey. Por el otro lado, esta persona que se le quejó al rey y le preguntó si puede que sí, ¿por qué a mí sí y a mí no? Él en realidad, y acá viene una cuestión, que si uno está frente a un rey, que el rey nos está como apretando para que hagamos algo, podemos llegar a un caso de pikuach nefesh. Pikuach nefesh es estar en peligro de vida o peligro de muerte.
Y en un caso así se puede transgredir la Torá. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Entre paréntesis, hay una historia que se cuenta con el Ktav Sofer. El Ktav Sofer era el hijo del Hatam Sofer. El Hatam Sofer fue el gran rabino de Preshburg, y se llamaba Moishe Soifer o Moishe Schreiber, y el hijo se llamaba Abraham Shmuel Binyamin, creo, que también fue el gran rabino allá. Resulta que eso era el imperio austrohúngaro en aquella época, hoy sería la ciudad de Bratislava, y los austríacos, el imperio iba a coronar al nuevo emperador. Y para coronar al nuevo emperador, entonces fue una delegación judía también a participar. Y a la cabeza fue el rabino, el Ktav Sofer. Cuando el emperador se acercó al rabino, entonces, y el rabino lo saludó, las cuestiones de protocolo, el emperador sacó un cuchillo, perdón, un cigarrillo. Entonces, le ofreció un cigarrillo para que el rab lo fume. Y era Shabbat. ¿Qué hizo el rabino? El rabino, que por ahí en cierta forma podía haber encendido el cigarrillo porque era peligro de muerte, estamos hablando del emperador de todo el imperio. ¿Qué hizo el rabino? Agarró el cigarrillo y lo metió en el bolsillo. Entonces el emperador vino y le dijo: rabino, ¿usted cómo está poniendo esto en el bolsillo? Entonces el rabino le dijo: para mí esto es algo tan preciado, lo voy a quemar, es algo del emperador, y lo voy a quemar con fuego. Es una falta de respeto para con el emperador. Entonces el emperador quedó todo contento, que el rabino, cómo él apreciaba el cigarrillo que él le dio. O sea, uno le puede encontrar la vuelta para no tener que profanar el Shabbat o el Yom Tov o lo que sea. Pero la realidad es que si hay peligro de muerte, se puede hacer. Eh, entonces, sigamos con nuestro caso. El Rebe explica, cuando se trata de una persona pública, de un dirigente público, eh, uno tiene que cuidarse mucho. Tiene que cuidarse mucho porque en general todo yehudí tiene que cuidarse para que no diga: mira, ahí va el judío sucio, el judío tramposo, el judío estafador o lo que sea. Uno tiene que ser un mensch donde esté vestido bien, limpio, tener un buen vocabulario. Obviamente, si va a venir un antisemita, le va a buscar la quinta pata al gato, como se dice. Bueno, lamentablemente, contra eso no se puede ir. Pero uno no tiene que darle de comer a todos ellos. Miren como toda la situación eh, actual con lo que estamos hablando, todo encaja perfectamente. Entonces decimos que cuando se trata de gente pública, tiene que tener mucho cuidado cómo se comporta, ni que hablar cómo se comporta frente a un rey. Ahora, el rey acá, este rey que hablamos antes, que se llamaba Shibur Malka, este rey persa, él conocía esto, como dijimos antes, era versado en la Torá, versado en la Halajá. Entonces, por eso mismo, él metió el cuchillo ahí en la tierra para darle de comer a Mar Yehuda. Eh, entonces, ahora la pregunta es: ¿por qué hizo todo esto? Y acá viene el tema lo siguiente. Él sabía que el tema de que el cuchillo sea kasher no es algo bueno solamente por el Yehudí, que es un Yehudí íntegro, sino para él también, porque él, teniendo respeto por Hashem,
porque era un respetuoso del Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu. Él sabía que las leyes de los Yehudim no son leyes, una ley más, una ley menos, no. Son todas, es la palabra de Hashem. Entonces él tiene que respetar. Entonces, sabiendo que esta persona, que Rabbi Yehuda, era una persona tan íntegra, entonces él se preocupó para que todo sea tal cual como Hashem dijo. Entonces dijo, yo reconozco a Rabbi Yehuda. Yo sé que él no va a comer no kasher, pero por el otro, vos no sos igual. El otro sabía que el otro era una persona más temerosa, era más miedosa. Entonces sabía que el otro no se va a rebelar contra el rey y lo va a comer aunque no sea kosher. Pero acá viene otro tema. Miren qué interesante y esto lo explica el rey. Acá viene algo fundamental. Baruch Hashem, hoy en día, nosotros estemos en mejor posición o en una posición menos mejor. Hoy en día, en general, la gente, digamos, tiene diferentes vajillas, ¿no es cierto? Y ni que hablar la gente rica, y ni que hablar los reyes o los emperadores, ¿no es cierto? Cuando ellos van a comer algo, miren cómo el Rebbe desmenuza el tema. Cuando van a comer algo, seguro que no van a con el mismo cuchillo que cortan el asado, por decir de una forma, no van a ir a pelar ahí el etrog o la manzana o la banana. Seguro que tenían un cuchillo para cada cosa. Entonces, si es así, seguro que el cuchillo que este rey, digamos, él cortó el etrog, seguro que era un cuchillo para fruta solamente. Entonces la pregunta es, si era un cuchillo para fruta, ¿para qué hacía falta cacherizarlo en la tierra? Seguro que tenía distintos tipos de cuchillos. Entonces el rey de acá explica que acá había otro problema. El problema se llama Bishul Nohri. El Yehudí no solamente no debe comer cosas que no son kasher, sino el Yehudí que se preocupa y busca cumplir con todos los detalles lo que el Shulchan Aruch, lo que el Código de Leyes dice, se fija de no comer comida que fue cocinada por un no Yehudí. O no comer con utensilios, porque uno dice, bueno, el etrog no se cocinó, pero seguramente este rey, ese cuchillo pudieron haber pelado alguna fruta que sí se cocinó. Al cocinarse se llama bishul nohri, comida cocinada por goyim, por gente que no es yehudí, y eso no podemos comer. Explica el Shulchan Aruch, ¿cuál es el motivo que no podemos comer? Entonces el Shulchan Aruch dice, porque esto puede llevar a la asimilación. Cuando uno come, ya no hablemos, obviamente comida no kasher, seguro que uno no va a ir a comer con otro, ni siquiera va a ir a comer con alguien que no come kasher, digamos, se va a cuidar de eso. Pero si uno dice, bueno, lo que el otro cocinó, era todo, los elementos, la materia prima era todo a kasher, entonces seguro puedo comer. Viene la Torá y nos dice, no, tenés que tener cuidado de no mezclarte, digamos, de no hacer cosas que puedan llevarte a la asimilación. Porque lamentablemente esto es así. Cuando una persona está demasiado en contacto con gente que de repente no observa los preceptos o está alejada de lo nuestro, esto puede llevar a la asimilación. El Shulchan Aruch, el código de leyes, nuestros sabios, que realmente son sabios, ¿y quién es sabio? El que mira más allá de la consecuencia que puede haber instantánea. Uno tiene que mirar cuál es la consecuencia a largo plazo. Por eso también un padre
que tiene hijos, uno se fija cuáles son las compañías que va a tener. Si uno de repente ve que el hijo anda con malas compañías, bueno, le va a advertir, si es chiquito va a tratar de, lo va a mandar a otro club, a otra escuela, qué sé yo, va a buscarle la vuelta para que el chico realmente tenga las buenas compañías. Esto no es solamente con los niños, es también con nosotros, con los grandes. Como trae la Torá, un mal vecino te puede llevar a cualquier lado y un buen vecino te salva la vida. Te puede salvar la vida. Entonces acá están los dos tipos de personas con las cuales el rey se encontró. Uno que cuida hasta el detalle de cómo un yudí tiene que comportarse y otro que no. Y las consecuencias son claras. ¿Qué es lo que aprendemos de acá? Cuando estamos sentados delante del rey, como era en este caso, uno puede comer, bueno, me dio letrog, lo voy a comer. Si el rey me da, no puedo no comerlo. El otro sabe que no va a transgredir la palabra de Hashem. Ahora, cuando el otro sabe que no va a transgredir, cuando en este caso el rey o el no judío sabe que estamos hablando de un yehudí que no va a transgredir la palabra de Hashem, él mismo va a ayudar, y eso es lo que nos muestra el Talmud. Él mismo ayuda a que el yehudí no tenga que transgredir la palabra de Hashem. Él mismo colabora para que él pueda ser un yehudí que observa Torah y mitzvot plenamente. ¿Y esto cuando es? Cuando el no yehudí, el goy, ve la autenticidad que el yehudí tiene. No es que uno se comporta como un yehudí cuando le conviene, sino que uno se comporta como un yehudí permanentemente. Miren qué interesante, hay una historia que escuché del Rebbe. En el año 1947, el Rebbe ya estaba en Nueva York, ya había salido en el año 41. En el 47, la madre pudo salir de lo que era la Unión Soviética, la Rebbe Tzimjana, y llegó a París, y el Rebbe viajó a París y estuvo unos meses para hacer el papelerío y llevar a la madre a Nueva York, a Estados Unidos. Aquellos que estuvieron ahí en el barrio del Rebbe, la Rebbe Tzimjana vivía en un edificio que terminó comprando la yeshiva, eran dos edificios que están en Kingston, que es la calle principal del barrio, y President. Hoy está la yeshiva. Yo, de hecho, el primer tiempo que llegué a Estados Unidos, digamos que dormía en uno de esos de los apartamentos del edificio donde estaba la Rebbe Tzimjana. La Rebbe Tzimjana vivía en la planta baja y yo creo que estaba en el primero o segundo piso con otros muchachos, por supuesto. Entonces cuentan que el Rebbe todos los días a las 5 de la tarde, sea lo que sea, pero por lo menos una vez por día, la iba a visitar a la madre. Entonces a veces creo que tomaba un té con ella, charlaba un rato y después se volvía. No importa el día que era, no importa el trabajo que el Rebbe tenía. Entonces cuentan que en el camino, cuando estaba llegando a lo del Rebbe, entonces pasaba por un negocio, que el primer negocio era de un no yehudí. Entonces cuando el rey pasaba por ahí, lo saludaba, le decía good morning, good afternoon, good evening, lo que corresponda. Y después había otro yehudí, pasaba por un negocio de un yehudí, que se llamaba Aaron Miller. Este Aaron Miller era un hasid de Boab, creo, que era el padre de un Hasm que aparentemente falleció hace poco, que se llamaba Ben Zion Miller. Bueno, esto para la anécdota. Y cuando pasaba por lo de este Yehudí, el Rebbe todo le hacía como una deferencia. Una vez, cuentan que una vez este Aaron Miller le preguntó al Rebbe, dígame, ¿por qué cuando pasa por el negocio del otro le dice good morning, good evening, good night, lo que sea? Y cuando pasa por mi negocio, me hace una diferencia. No le decía nada, pero le hace una diferencia. El Rebbe le contestó,
Yo siempre me cuidé de no agacharme ante alguien que no es un Yehudi. O sea, y esto es lo que, este es el final del tratado de Abodá Zará. Abodá Zará es idolatría, pero idolatría no es solamente rendir un culto pagano o rendir, ir a servir otro culto. Idolatría es cuando uno se entrega a cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, con los Yehudim. O sea, inclinarnos hacia esas cosas, estar pensando pendiente solamente de eso. El Yehudí justamente tiene que estar por encima de eso. Y cuando está por encima de eso, recibe todas las bendiciones para que realmente pueda lograrlo y pueda llevar a cabo la vida que uno quiere seguir llevando. Que realmente que Hashem nos mande toda la brajot. Las noticias muchas veces son abrumadoras y preocupantes y a veces y esto nos da un poco de sentimiento de preocupación, nos pone mal. El Yehudí tiene que saber, es verdad lo que son cosas verdades, pero no hay que estar pendiente solamente de eso, sino mirarlo por el otro lado, como hablamos ayer. ¿Qué puedo hacer por el Yehudí que está ante una situación difícil? Hacer mitzvot, hacer buenas acciones. Y cada buena acción que uno hace impacta en el que más lo necesita. Y esto es lo que va a traer el Mashiach inmediatamente. Cuanto más oscuridad hay, la luz que se avecina es la más fuerte que hay, como la luz del amanecer que viene justo enseguida después de la gran oscuridad de la noche.